Muy bien, pues buenas noches para todos ustedes en este día y damos inicio con la materia teología espiritual. Hoy estaremos viendo algo acerca de lo que es la teoría. La próxima semana estaremos metiéndonos un poco más a la práctica y para ello, bueno, está aquí el doctor Alfaro para poder facilitar el tema del día de hoy, un tema muy bueno. Ustedes ya pudieron accesar por ahí al link que se les compartió donde están los materiales y bueno, se darán cuenta que es mucho por estudiar acerca de lo que es la teología espiritual, que nos vamos a ir metiendo a través de esto, pues a lo que es la psicoterapia, ¿no? En teología transpersonal, pero para ello también indagar en esta materia que es sumamente importante. Doctor Alfaro, gracias por estar aquí con nosotros. Adelante. Bienvenidos a todos. Sí, gracias, muy buenas noches. Y bueno, pues la verdad, como bien lo dice ahorita el doctor Arturo, es un material bastante amplio, vasto. eh, Retomarlo, como dice una frase, ¿verdad? Sabia, escudriñar todo, retener lo bueno. Habemos los contrastes y todo. Yo voy a permitir establecerles y compartirles desde mi experiencia, ¿verdad? Los extractos que pudimos ver, entender que es difícil ver tanto material en poco tiempo, pero me di la tarea de hacer una pequeña línea del tiempo. No es la mejor línea del tiempo, pero para poder, poder charlar, poder transcribir y con cada uno de los elementos, pues les repito, me di esa tarea y espero que te sirva, que nos abra un panorama y después ver, ¿verdad? La posibilidad de esas corrientes que se han hablado. Hay una postura por lo menos de 35 libre pensadores que establecen, ¿verdad? El concepto de la espiritualidad y en algunos, pues no chocan, pero podría decirse que se contraponen unos con otros. Entonces, en esa extensión vamos a ver lo que representa la vida espiritual y bueno, como bien lo decía, en la próxima sesión se estará viendo la parte de práctica de aplicación, ¿verdad? De estos elementos que estamos nosotros retomando o teniendo, ¿verdad? Para poder verlo. Me voy a permitir entonces dar inicio, agradecer su presencia y como lo hemos estado viendo, bueno, también su participación. Ahora sí que decimos presente al tener la cámara prendida, que esa es una de las cosas que nos hace verlo, ¿verdad? Porque luego, pues atrás de, no podemos darnos cuenta qué tan atento tú puedas estar en las cosas que vemos o tenemos. Voy a, Me dicen ahorita que pueda yo permitirme transmitir, ¿verdad? Y si ya Ahí se ve. estamos viendo. Ahí la estamos viendo ya, doctor, la Ya pantalla. está. Perfecto. Ok. Listo. El tema y nuestra materia de este periodo se llama teología espiritual. Y bueno, en ese sentido, decía ahorita, investigar y sistematizar las experiencias internas de los cristianos en su relación con Dios, así como las prácticas, virtudes y métodos que facilitan el crecimiento espiritual. Entonces, es más fe, dice, el crecimiento espiritual o la espiritualidad es más fe en Dios. Es esa convicción, pero ¿cómo tengo fe en algo si no tengo conocimiento de ese algo? Para que una fe sea activa, necesito tener el origen y raíz de quién es el que estoy yo determinando. Entonces, entre más conozco a Dios, mi fe más se acrecenta. Es una correlación directa, indiscutiblemente. Y un conocimiento pleno de Dios me lleva a una fe mayor y esa fe mayor me lleva a una acción. Es difícil accionar teniendo simple y sencillamente la fe, porque con la fe me puede mover a algo, pero no lo tengo. Y entonces, este elemento de espiritualidad que nosotros vamos a estar recorriendo nos habla y nos dice de la siguiente manera. Vean, el hecho que ya tenemos, y lo he estado hablando yo muy en particular, y lo digo no como una propiedad unidireccional, sino como un elemento de lo que hemos tratado en mis varias asignaciones como docente, es estar hablando que la maravillosa capacidad que Dios nos dotó a través del cerebro y que ya un personaje llamado Hipócrates o el padre de la medicina, 460 años antes de Cristo ya nos decía, la clave está en el cerebro. Todo está arraigado ahí. Es decir, entonces, hoy por hoy, nuestra pretensión es establecer y creer
la espiritualidad no está fuera de nosotros, sino se ve inherente al mismo concepto del desarrollo humano. En todo momento, ahí nos está diciendo que dentro del cerebro pasan y acontecen todas las experiencias que decodificamos por medio de nuestros sentidos, las interpretamos y las resguardamos con una connotación emocional o de sentimiento. Y eso es lo que permite tener una memoria para poder crecer y trascender en las cosas que estamos haciendo. En ese trayecto, en esa discusión, en esa dirección que vamos tomando, quiero mostrarte, quiero que me sigas. No trates, la verdad ahorita yo te pediría, no trates de tomar tanto los apuntes, sino ve el recorrido, vívelo. Va a estar grabado, va a estar ahí y después podrás tener tú la posibilidad de verlo. Pero mira, año cero, es decir, a partir de antes de Cristo y después de Cristo es el año cero, es decir, nace Cristo. 36 años después, es crucificado y aparece ante sus discípulos. En el año 50 nace la religión cristiana, es decir, los primeros cristianos en Palestina eran llamados nazarenos por el concepto de dónde había nacido este personaje. En el año 64, después de Cristo, viene el gran diseño de Roma donde Nerón culpa a los cristianos, es decir, por causa de lo que se supone que estaban haciendo, son señalados por la forma de pensar y establecer o de vivir la espiritualidad. Entre los años 70 90 de ese concepto después de Cristo, los cristianos comienzan a reunirse en casa los domingos por el concepto del día de resurrección de Cristo, es decir, bajo una situación social que vivieron, comenzó y nace el concepto de iglesia en casa. Es decir, no podían hacerlo abiertamente. Entonces, en pequeños grupos comenzaron a hacer lo que hoy conocemos, hicieron grupos en casa, grupos de hogar, casa en, iglesia en casa, células, etcétera, etcétera. O sea, pequeños grupos que se iban reuniendo, va trascendiendo para estar comenzando a conocer ese elemento de espiritualidad. Va creciendo en los años, vamos avanzando, y Diocleciano, emperador de Roma, persiguió al cristianismo porque veía que era una amenaza. Es decir, se estaba creciendo, acrecentando aquello tanto el conocimiento, la apropiación de elementos, de descubrimientos que estamos viendo. Si tú analizas la historia de muchos de los grandes, vamos a decir, descubridores, pensadores, pedagogos, físicos y todo, son teólogos al principio. Tienen su formación en la parte teológica. Podían entender y qué decir. Hablaba hace un momento con un concepto de lenguaje y nosotros tenemos se descubrió, no simplemente se reveló algo que ya existía. Por ejemplo, nosotros decimos, Colón descubrió América, no, América ya estaba. Lo único que vino fue a revelar lo que ya existía. No lo descubrió. Vean ustedes cómo hemos transicionado con algunos elementos pensando que sí fue. Igual manera, no se descubrió el ADN ya estaba. Se reveló el ADN, que es muy diferente en ese modelo. Entonces, en esa amenaza se pasa al año 313, donde Constantino escoge al dios de los cristianos como protector del imperio, de ser secta a una institución preparada para toda la sociedad. Es decir, cuando Constantino se da cuenta del poder que comenzaba a tener los grupos, la iglesia, el cristianismo, ¿qué dijo? Por este lado es el bueno, este es mi gallo, yo le voy a apostar a esa situación. Y entonces lo determina y lo da como una cuestión precisamente que surge más adelante como la religión oficial del Imperio Romano. Dicen además hasta dónde trascendió el impacto de sostenerse un grupo sólido haciendo todo esto. Entonces, el Estado e Iglesia, dos puntales, lo humano y lo divino, conjuntaron el elemento para poder tomar esa posición de poder en lo que estaba pasando. Ya en el siglo, estamos hablando ahora, entramos al siglo V, la Iglesia cristiana fue la única religión pública del Imperio Romano y el obispo de Roma aumenta su supremacía. De tal manera que entonces, siempre en esa búsqueda de posición y poder, en el siglo VI, el imperio de Occidente se divide en dos reinos, en reinos bárbaros. El oriental se mantiene unido y surge la Europa cristiana y la vida monacal. Ahí comenzamos a ver que en esa búsqueda de posiciones en función de y de poder para establecer territorialmente algunas adecuaciones de carácter o tipo social y religioso, en esta división, ¿qué fue lo que aconteció? Que en el siglo X
inicia los cimientos de la cristianidad latina. Hay separación entre el cristianismo occidental y oriental porque teníamos visiones o cosmovisiones diferentes en la interpretación de lo que estaba pasando, aconteciendo. En el siglo XI y XII surgen movimientos heterodoxos donde defienden el criterio del evangelio, que es la base de todas las reglas. Algunos fueron considerados heréticos. Cuando consideraron que la moral, los principios y los valores estaban fundamentados como bases ya establecidas o preestablecidas, pues quisieron imponerlo y eso a mucho de todo esto no les pasó. Por eso hablamos de esos conceptos radicales que existen en todo momento. En el siglo mismo XII, vamos a decir, pero ya entrando, Gregorio encomienda a los dominicos la tarea inquisitoria, ¿verdad?, de velar por la pureza de la verdadera religión. O sea, ya comenzamos a ver los grupos antagónicos donde decían, no, 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 nosotros tenemos la verdad y entonces tenemos ahí, hoy por hoy sabemos que hay una línea, ¿verdad?, de los dominicos, ¿verdad?, que tienen muy establecidos esa visión de lo que tiene y todavía sigue prevaleciendo hasta nuestras fechas. Siglo XIII, la finalización de la Edad Media. Ciudadanos son dominados por predicadores, surgen órdenes militares por amenazas a Tierra Santa y esto da origen a las famosas cruzadas. De ahí comenzaron a hacer todo esto que hoy por hoy tenemos en la vida, la historia de los legendarios de Cristo, de los que estaban viviendo, lo que se estaban dando, las famosas cruzadas, y en nombre de se hicieron por la posesión o el alcance territorial en todo lo que estaba viviendo. En ese siglo mismo, en los siglos del 13-14, la sede papal se traslada a la ciudad de Avignon, en Francia, y aquí se viene a hacer otro. De pronto eso surgió, que hay una separación, hay existencia de dos papas con esta situación. Crece la cristianidad latina y sigue una fuerte separación entre el cristianismo occidental y oriental. Y ahora sí, esa separación que en Occidente surge porque existen dos papas, uno en Avignon y otro en Roma. O sea, si se ven o si lo podemos entender desde la historia que surge toda esta situación, todo este apartado teológico, no era como que todo fluyó, sino que en la búsqueda de esa cuestión posicional fueron aconteciendo una serie de eventos. En el año de 1492 viene lo que te decía, descubrimiento de América, aumenta la influencia del cristianismo, se envían misioneros a evangelizar al Nuevo Mundo. En 1517, hoy por hoy todos lo sabemos la historia, Lutero, con su reforma protestante, se extiende a otros lugares y es detonante por la propuesta con 95 tesis que pegó en la puerta. Y el pegarlas era una forma de cómo lo estábamos describiendo o cómo lo estaban ellos poniendo, ¿verdad? Lo que hoy podemos decir en los parlamentos, pues se hacen las iniciativas. Eso mismo estaba aconteciendo en aquel entonces, en ese siglo o en el año 1517. ¿Qué sucede? Lutero es excomulgado y declarado hereje. El movimiento de reforma continuó creciendo. Lo toman otros. Ustedes saben que no nada más él, al ser apresado, el ser destituido, el ser apartado, vinieron otros más que le fueron dando. En 1530 se presenta una declaración de fe luteriana a Carlos V y la imprenta es un gran instrumento de apoyo para la reforma. Es decir, comenzaron a hacer, ahora sí como que fotocopias, ¿verdad? Impresiones, impresiones, impresiones para darlo a conocer. En el año de 1555 se acepta la división del imperio de la religión católica y protestante. En Occidente se da el pluralismo religioso, no hay autoridad papal, la única autoridad es la Biblia. Vamos viendo todo este elemento. En 1563 surge la contrarreforma católica en el Concilio de Trento para asegurar la integridad del catolicismo y en el siglo XVIII la Declaración de los Derechos Humanos con ideas surgidas por el progreso científico que fue en el siglo XVI que provoca choques con el cristianismo y que lo hablábamos un ratito, ¿no? La cuestión científica, los dogmas, la creación del universo, las teorías relevantes del origen del universo, la creación. Entonces, todos esos elementos de conocimiento que se tenía estaban sucediendo, aconteciendo, nos fueron dando esto. Entonces, vamos llegando aquí en este sentido. El siglo XIX, con el colonialismo europeo, aumenta la labor misionera de la iglesia en África y en Asia, que sigue vigente hasta nuestros tiempos. Todavía hay lugares donde no está permitido, todavía hay escenas donde pues estar ahí es algo complejo, no es algo sencillo, no es algo fácil. Entramos al siglo XX, ¿sí?
esta es la que le digo que se me vino, pero en el siglo XX que dice, hay dos guerras mundiales, la iglesia sufre consecuencias, la iglesia ortodoxa sufre cautividad y la muerte de muchos sacerdotes y religiosos. Hoy repetimos parte de esta historia en lo que estamos leyendo. Siglo XXI, las religiones tienen puntos en común. Si hoy estamos viendo, hay esta interconectividad, comienza a darse cuenta de que esa diversidad de ver o entender la parte espiritual comienza a tener algo. Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es ese algo en común? Una vida ética, una moral, una justa medida, una centralidad en el amor, en el servicio, en el respeto, y hay un diálogo interreligioso. Ya hay lugares donde esto se está dando, donde se está frecuentando, ya no se está imponiendo una idea, donde ya no se está imponiendo simplemente el dogma o el sistema de creencias establecido por una doctrina en particular. La pregunta entonces, con este breve recorrido y a la vez rápido, porque no se trata más que de comprender, repito, ustedes tienen muchos elementos ya ahí que se les fueron añadidos en la nube, pero la idea es que tú tengas esas líneas de cuestionamientos que puedan surgir. ¿Qué nos depara el futuro? Una de las grandes tendencias del siglo XXI será espiritual o no seremos nada. Si tú y yo no abocamos y no vivimos y no lo entendemos y no lo establecemos y no lo transmitimos para dejar un legado a la siguiente generación, pues esto va directamente a un caos. Va a traer lo que estamos viviendo en la actualidad, los acontecimientos que están dando en alguna manera en el mundo actual. Con esta reflexión, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos determina? Pues hoy por hoy vemos entonces en todos estos escritos, repito, que fueron dados, que hay unas principales corrientes de la teología espiritual. Les vamos a ver transicionar, que fueron dadas por épocas, por periodos, y cómo hasta la actualidad, de alguna manera, algunos términos siguen siendo vigentes. Hay algunas que pareciera ser que se contraponen. Sin embargo, si buscamos y lo vemos con una objetividad, todas tienen algo que aportar a lo que nos dicen. Algunos pensadores nos hablan de esas cualidades o características que mencionaba ahorita el siglo XX, es tener una vida devota. O sea, hablar de espiritualidad es cuando tú tienes devocionales, cuando tú tienes tiempos para meditar, tiempos para adorar, tiempos para hacer algo y tiempos de servicio, tiempos de acción, tiempos de construcción. O sea, no es todo estar en aisladitos, estar encerraditos, ¿no? Jean Deus en 1600, 1800, la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. O sea, vean ustedes cómo las doctrinas o los ideales que tenían algunos personajes que fueron influyentes en la cuestión de la corriente, van haciendo sus creencias, su sistema, construcción de sistema de creencias. La espiritualidad mariana, conocida como la verdadera devoción, que hay alguna tendencia fuerte por un grupo que nace, recordemos, la Iglesia Católica tuvo el poder por más de 400 años. En ella pasaba todo el poder, tanto político, económico y educativo, para la toma de decisiones más de 400 años. Y entonces vemos que en la mística española en el siglo XVI fue el enfoque de una experiencia directa y transformadora de la unión de Dios a través de la oración contemplativa. Hoy sabemos, a ver, muchos de ustedes en la actualidad conocen, saben y quizás hasta lo practicas. Desde mi punto de vista es, si tú no tienes un conocimiento real de quién es Dios, tu nivel de identidad no está fundamentado. Por lo tanto, el poder de oración se ve limitado. Porque si no tengo la identidad correcta, yo no puedo acercarme con la actitud correcta ni con la fe correcta para que produzca precisamente el milagro. Y ahí es donde está nuestra clave, ahí es donde está nuestra identidad. ¿Cómo puedo yo acercarme en un proceso si fuese nada más así? Si hoy nos vemos y nos preguntásemos, ¿hay miles de personas orando? Sí. ¿Y es bueno? Sí. Pero necesitamos tener una conexión de que todos los que estemos ahí estemos interrelacionados, que estemos realmente entrelazados, que cuál es el elemento unificador, cuál es el elemento creativo que nos puede potenciar la clara imagen y semejanza de lo que nos dice. El que describa
que Jesús es mi Hijo, que murió por ti y por mí, y que trascendió y nos dejó un legado donde el Espíritu Santo nos mueve en esa relación, poder vivir, y entonces ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando esto lo podemos nosotros transcribir, lo podemos nosotros estar haciendo, dice Santa Teresa, progresiva purificación del alma y su unión de Dios a través de la oración. Es unión a Dios a través de la oración, no pedirle cosas para que sea a través de la oración. Y muchas ocasiones nuestra oración es, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por esto, te pido por aquello, y no te pido la conexión contigo, la unión contigo, que nada me aparte, que nada me quite, que nada me desvíe, ¿sí? De saber y seguir confiando en que tú tienes un pleno control, tú eres el que sabes todas las cosas. Por eso en el Evangelio Pablo nos dice que no sea con vanas palabras, ni con palabras repetitivas, ¿sí? Que sean con una intención precisamente de lo que está sucediendo, aconteciendo fuera de este entorno, que nos pueda a nosotros, pues, hacer ver o reflexionar sobre las cosas que nosotros estamos viviendo o que estamos pasando en un momento determinado. En esa idea, en esa decisión, vemos que en nuestro documento, ¿verdad? Que vimos, pues hay alrededor de, creo que son 35, 36 pensadores de alguna manera que establecen algunos principios y bueno, tratando de resumirlos para poderlos ver, la teología espiritual, dice, es una rama de la teología que se centra en la experiencia religiosa y espiritual de las personas, así como el desarrollo de la vida espiritual. ¿Cuál sería la mecánica, cuál sería el modelo de lo que nosotros seguimos como lo que sería tener una vida espiritual? Y aquí viene una pregunta para quien, dos o tres que quieran aportar algo sencillo. ¿Cómo concibes, interpretas o decodificas qué es tener una vida espiritual? ¿Cómo te la imaginas? ¿Alguien que nos comparta algo? ¿Sí, Angélica? Una vida espiritual es cuando nosotros tenemos una conexión con Dios, que es espíritu, con la palabra de Dios, que también es, es un libro sobrenatural. Una vida espiritual es cuando yo desarrollo una confianza en Dios, que no lo veo, pero por mi fe lo creo, y entonces existe dentro de mí y se desarrolla esa comunión que se hace verdad por la fe que yo activo. Yo actúo en la fe y esa fe crea esta conexión con Dios y entonces yo puedo percibir y ser beneficiada por las misericordias, por las maravillas, por la manifestación de Dios. Ujú. ¿Y será la única vía? ¿O habrá otra manera de expresar o de vivir una vida espiritual? A través de lo que estudiamos, lo que se le conoce como vida espiritual es uh, Se congeló. Ahorita le esperamos tantito. ¿Alguien más mientras regresa su señal? ¿Alguien quiere comentarme cuál es su interpretación cuando decimos una vida espiritual? Yo hice mucha empatía con Angélica cuando dijo que la fe crea conexión con Dios. Fue algo muy importante para mí. Y también cuando usted mencionaba hace ratito, bueno, obviamente que estamos hablando de la conexión con Dios. La conexión con Dios es más conectarse con el verdadero judaísmo, hebreísmo. Y al conectarnos con un diferente léxico, nos enteramos de una diferente persona, de quién es y quién fue Yeshua. Ujú. Esa es mi aportación de una vida espiritual. Claro, claro, nada más entender, ¿verdad? Que pues ni tú ni yo somos judíos, entender el contexto y ver que fue abierto para todos, para todo el que cree en su nombre, sí, para todo el que practica sus obras, ese es el concepto, el elemento, y la idea es cómo vivirlo. Repito, no es en una isla, estamos en un mundo donde ayudas y te traicionan, cuidas y te roban, das y te quitan. Entonces, ¿cómo sería esta realidad? ¿Cómo estar pensando?
y cómo estarlo viviendo. Entonces, esta experiencia, que repito, la estamos viviendo. Luego pareciera ser que acercarnos más a Dios es cuando más cosas nos pasan, cuando la decodificación y experiencia en la vida espiritual es, se sacan cosas o te quita cosas la vida precisamente porque son las que te están estorbando y no te van a permitir tu desarrollo pleno en las cosas que tú vas a vivir, en las cosas que tú vas a estar haciendo. De tal manera entonces que en esta breve introducción a lo que conocemos o llamaríamos la teología espiritual, que desde los mediados del siglo XVII y hasta bien entrado el siglo XX, se le conoce como dos líneas, la teología ascética y la mística. Tiene como que dos corrientes, dos vías, dos definiciones en lo que tenemos. La ascética, que es el proceso de purificar el alma. Nos debe de quedar claro hoy por hoy que el alma es una cosa y el espíritu otra. No son lo mismo. La purificación del alma son todas las emociones, todos los pensamientos, todos los sentimientos y la voluntad principalmente en todo lo que tú y yo estamos haciendo. Entonces, esa purificación viene, lo que decíamos ahorita, pensamientos. A ver, vayamos entonces a ese elemento. ¿Cuáles son los pensamientos que día a día tengo? Decía ahorita Daniel, ¿qué pensamientos tengo con respecto al mundo en el que estamos viviendo ahorita? Los acontecimientos que está pasando, que estamos viviendo en la vida político, social, económica y educativa de nuestro México. Se han perdido valores, hay una serie de violencias hacia la imagen de la mujer, hay una cuestión disruptiva en toda la juventud, no tienen sentido, le preguntas qué van a estudiar, no saben ni siquiera tomar una decisión tan fácil como esa. Hoy por hoy hasta se dan el lujo de decir, voy a tener un sábado, digo un año sabático porque no sé qué voy a estudiar. Quiero tener tranquilidad y paz para pensar bien qué sigue, pero sin hacer nada, ¿verdad? Estar en casa, tranquilito, levantándome y haciendo y teniendo muchos elementos. Y bueno, tenemos también la parte mística, es la experiencia del alma en sí mismo, pero despojada del aspecto terrenal y que busca la presencia divina. Y entonces vemos que de pronto hay alguien que dice, voy a ir a un retiro, voy a hacer todo esto y todo lo demás. Y sí, todo eso es funcional. El detalle está que regresas del retiro y parece que te retiraron todo porque regresas otra vez a la vida y sigues repitiendo lo mismo y sigues haciendo lo mismo y te sigues quejando de lo mismo. Y entonces, en esa transición, pues nada más vivimos como lapsus, periodos, como ahorita, de pronto se te va la señal, te desconectas y pierdes rumbo y dirección y no se ve y no se escucha y no se entiende lo que el mundo nos está ofertando. Vuelves a conectarte y wow, se hace la luz, viene el conocimiento, viene otra vez dirección, viene el entusiasmo, viene la energía, vienen las formas que vemos. Entonces, estas dos líneas de trabajo, desde ese aspecto de la teología, nos habla que surgió ahí por los años en 1926, Joseph Gilbert, perdón, dice, habla del primer manual, el primer tratado, el primer libro, vaya, transcrito, en donde explica las ventajas de una nueva nomenclatura para superar la dicotomía entre la estética y la mística, y es una inseparabilidad e independencia. Entonces, este personaje, al hablar de cómo darle ese sentido para no tener ni una ni otra, se le dio o se le connotó el término de espiritualidad. Por eso hoy por hoy podemos ver que se aplica en la realidad vivida, la vida espiritual, la vida según el espíritu, y esta nueva acepción en un sentido técnico-científico como disciplina académica de un saber teológico se implantó en Francia en 1916. Entonces vemos como el manual de Augusto Sadreu salió y se estableció ya como un modelo con una nueva acepción que decíamos precisamente la parte teológica, el término de espiritualidad o teología espiritual como podríamos nosotros concebirla. Entonces, de tal manera que se engloba ambos elementos. Por un lado, la modificación neta y pura de lo que serían tus procesos de pensamiento ulteriores o superiores y también la vivencia de una experiencia de carácter en donde tú tienes esa conectividad. Muchas veces han tenido alguno de ustedes la posibilidad de estar de pronto en un amanecer en la playa. Levanta tu mano, un amanecer en la playa. ¿Sí?
un momento o un atardecer también. Y si evocamos, Anita, trae esa memoria, ese momento, te das cuenta de que entras como en una quietud, como en una paz, como en un momento de reflexión. Y ves al horizonte, y en el horizonte pareciera ser que el mal choca con el cielo. Y la parte mística es el encuentro entre la tierra y el cielo, en donde nos encontramos en ese momento. Y entonces, pues vienen muchos conceptos, muchas posibilidades, muchas cuestiones de lo que podemos tú y yo hacer en un momento determinado. Esto que estamos viendo en este momento, pues nos hace ver algo. Dice, en los años 20, en estas corrientes que estamos viviendo, Pierre Pornaud narra la historia de la espiritualidad cristiana y dice que durante 10 años se fue completando su publicación. Se afianzó en los años 40 con el impulso de los medios especializados para la docencia y la investigación. A partir de las 60, diversas publicaciones que contribuyeron a su definitiva institucionalización con ese nombre. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjate nada más cómo veíamos. Y se lo dijo a una persona que se consideraba maestro. El que no nace de nuevo no puede. Y fíjate la pregunta, ¿y cómo me meto otra vez al vientre? O sea, el no dimensionar el aspecto espiritual nos hace centrarnos en una interpretación errónea o limitada del proceso. Entonces, este elemento que nos puede decir a nosotros o que nos puede apoyar a nosotros en todo lo que estamos viviendo, nos dice que en muchas ocasiones la religión es como esta imagen. Estamos dentro de una burbuja, de una cápsula nada más que tiene cierto límite y no me permite ver todo el océano. El universo de posibilidades que tú y yo podemos tener. La espiritualidad es algo diferente. No hay límites. O como dijera un libro, el límite es el cielo. No hay es entonces la teología espiritual o la espiritualidad, cualquiera de las dos expresiones sigue siendo hasta el día de hoy válida. El problema no es la conceptualización semántica de la expresión. El problema sigue siendo todavía la vivencia experiencial de ese concepto. El cómo tú y yo establecemos y vivimos e influenciamos en los lugares o posiciones en los que nos encontramos. De tal manera que todavía algunos de nosotros en la vida cristiana todavía seguimos diciendo, en mi trabajo secular, a ver, no hay trabajo secular, no dividas. Hay un trabajo y todo lo que está escrito y dado en el mundo fue creado por Dios. El enemigo lo confunde y lo trastoca. Vemos al trabajo como algo malo, vemos la política como algo malo, vemos la finanza como algo malo. No, lo que pasa es que fue creado para algo bueno, el enemigo lo toca, lo maldice, pero viene algo que viene precisamente a entender. La espiritualidad cuando tú vienes es que viene y todo lo que Jesús toca lo redime, lo restaura. Entonces ya dejó de ser secular o apartado o fuera de, se viene a ser como un modelo, como una forma, una posición, una función en lo que tú y yo vamos a estar viviendo y estar haciendo para las cosas que estamos diseñados con un propósito particular. De tal manera que en el objetivo, en este caso, para poder nosotros dirimir, no es tan solo recoger o contextualizar un vestuario de decir de los 35 personajes que ahí están. Decíamos todos los líderes pensadores que estuvieron haciendo, sino ver de una manera rápida, panorámica y evolutiva lo que esta disciplina nos está dejando o dejó durante el siglo XX. Entramos a una nueva dimensión, el siglo XXI, y bueno, que estos puntos vamos a encontrar cuál es esa convergencia, cuáles son los puntos que unen, no que dividen o fraccionan, y cómo nos ha ido llegando. Voy a tratar no de ver cada uno de ellos, sino de manera global, te decía, por los periodos que estuvimos viendo, y habla de una etapa preconciliar entre los años 20 y 60 aproximadamente, en los cuales durante ese proceso se tenía o se pensaba o se concluía por lo existente, tanto en la manera de pensar como en lo escrito, que había un fuerte impulso a los estudios de la espiritualidad, les proporcionó una fundamentación teológica y contribuyó a una consideración como ciencia.
Su debate sobre la epistemología, es decir, la naturaleza del objeto, método, fuente y contenidos de la teología espiritual como ciencia autónoma frente a la dogmática y la moral. ¿Qué sucede con esta pregunta? Y veamos esta analogía. Mm, ¿Cómo defenderías un punto de vista sin tanto rollo? Y ahorita les digo por qué tanto rollo. La idea es poder ser prácticos. Una persona te dice que Dios no existe. Su fundamento científico. Dice, ¿lo puedes ver? No. ¿Lo puedes tocar? No. ¿Lo puedes describir en cuestión de cualidades? Palpable y tangible. Dice no. Por lo tanto, su conclusión, de acuerdo a esa dinámica, es Dios no existe. ¿Qué te parecería si yo te pregunto ahora, ¿ustedes creen que son inteligentes? ¿Alguno de ustedes cree que es inteligente? A ver, ya levantó la mano Angélica. Angélica, abre tu micrófono. Escúchenla. Angélica, ¿y dónde está la inteligencia? En la mente. Depende del conocimiento que tenga uno. Ahí va. Decir que no, no está en la mente. Angélica, ¿puedes tocar tu mente? No, ¿Puedes describir tu mente? esto a través de la cual funciona mi razonamiento No, tocar tu mente, puedes describirla y además sabes, y sabes dónde está tu mente. en el cerebro, pero es abstracta. Supone. Se puede. Entonces, no la puedes ver tu mente, No, entonces no existe. No eres inteligente, conclusión. Sí se dan cuenta cómo en un momento determinado todas estas experiencias que vamos teniendo a través de la formación que tenemos tienen una secuencia lógica, la importancia del lenguaje, la importancia de esto, la importancia de aquel, para ir consensuando toda esa serie de elementos y poder tener un engranaje. El detalle precisamente es establecer cuando somos señalados, tener la pauta, porque viene algo, decía hace un momentito, nada se descubre, simplemente se revela. No descubrimos la luz ya estaba. No se descubrió la electricidad ya existía. Es decir, no la creamos nosotros, ya existía, simplemente vimos y alguien a través de observación lo pudo concebir, lo pudo dar. Ah, existe. Y bueno, ya después de ahí se fueron dando las partes numéricas, las partes, ahora sí que de la creación de esos áreas del conocimiento que se fueron trastocando. Entonces vemos que en ese sentido, esta proporción en la cual nos estamos dando, hay un método. A ver, su naturaleza, su objeto, qué fuentes, qué lo determina, qué lo viene siendo, porque surgió, acuérdate que en el siglo XVI surgió el concepto de la revolución científica y entonces se crea el método científico, donde observa, pregunta, registra, repite y bajo condiciones controladas puedo repetir un fenómeno o causa de las cosas que estaba pasando. Vamos a notar entonces que después de ese periodo, en el año del horizonte postconciliar, es decir, entre los periodos del año de 1960, recuerda algo y lo menciono, en ese periodo surge por la ciencia la revolución cognitiva. Comenzó a preguntarse a ver qué está pasando en el cerebro del ser. En esos años ya comenzaba la ciencia y la tecnología a diseñar la tomografía axial, fotografía de qué estaba pasando en el cerebro, qué acontecimiento estaba pasando. Y entonces dice, en esos periodos se destaca la centralidad del Evangelio de según Boyer, Van der Broek y Baltasar. Dice, para dar paso después a los nuevos manuales que venían a presentarla como una ciencia unitaria, es decir, una unidad formal con la dogmática y la moral y con el fenómeno de la experiencia como elemento clave de su estatuto epistemológico. O sea, se fueron dando y se fue naciendo. Entonces, ¿qué viene? Pasa una experiencia místico-religiosa. El ser entra en una como desconexión. Y entonces decimos, wow, está viviendo una experiencia. Hay sonidos, hay movimientos, hay desvanecimiento, hay alteración, hay gritos, hay movimientos, etcétera, etcétera. Hay una respuesta y entonces decimos,
está teniendo una experiencia de este tipo. O el simplemente, pum, caer desconectado del proceso. En otras manifestaciones, andas como loco ebrio, ¿sí? Danzando y girando y gritando, y pensamos algo sucedió, se desconectó. ¿Y qué dicen los que no entienden? Está deschavetado, se le aflojó un tornillo. El problema está que se perdió el tornillo y nos pusieron uno que no era, y pues ahora sí andamos todavía medio desconectados, medios que no coincidimos en los procesos, y esto nos va dando precisamente esa particularidad. En los años de 1980 al 2000, es decir, todavía el siglo pasado, en los nuevos planteamientos, o sea, viene una nueva tendencia, una nueva visión. Decía al inicio de la presentación de la línea del tiempo, hay grandes tendencias que el siglo XXI lo van a nombrar o lo han nombrado en esas tendencias que pueden transicionar al mundo, el siglo de la espiritualidad o no va a ser nada. O sea, si nosotros no regresamos al origen, si nosotros no volteamos precisamente a cuál es el modelo establecido, va a haber la serie de consecuencias, pero que también yo, desde mi punto de vista, lo digo, está escrito y van a acontecer. El hambre, las guerras, temblores, muerte, muchos casos que no nos gusta, ¿sí? Y entonces, por mucho que hagamos, por mucho que pidamos, está establecido cuál es sí nuestra razón de ser, vivir lo que nos corresponde en este tiempo y en este momento. ¿Qué nos corresponde hacer? Interceder. ¿Qué nos corresponde hacer? Orar. ¿Qué nos corresponde hacer? Cuidar nuestra moral. ¿Qué nos corresponde hacer? Ser modelo y ejemplo. ¿Qué nos corresponde hacer? Vivir en el entorno lo que nos corresponde a ti y a mí, no importa la posición o función que estamos haciendo. En esta pretensión de clarificar la naturaleza, el objeto y el método de la teología espiritual, vista algunos como ciencia no identificada, según Augusto Guerra, o como disciplina fantasma, Giuseppe Colombo. Y en lo que hubo propuestas radicales, que daba por supuesto que decía que la teología espiritual es una de las ramas teológicas más indiferenciadas, es decir, no sabiendo a ciencia cierta lo que encierra. Pensar que esta indiferenciación puede ser superada en estos momentos sería manifiesta ingenuidad, junto a otras más de interdisciplinaridad e integración. Por lo tanto, vemos que todavía en este momento que se está tratando de centrar el estudio sobre la espiritualidad, hay una diversidad todavía de objeto de estudio, de métodos. Hay quienes te dicen, ve a un retiro, hay quienes te dicen, aíslate tanto, hay quienes te dicen, ponte en ayuno, hay quienes te dicen una diversidad de acciones. Por lo tanto, vemos como que el camino de la espiritual es que cada quien agarra su monte, y ahí es donde estamos fracasando porque no le hemos dado que algo, un eje medular que en el que converjan todas las situaciones de todas esas aristas que nosotros estamos viviendo para poder darle a un solo clavo. Ejemplo, ¿cuál es el elemento central cuando dice alguien tiene hambre? ¿Qué le das? Pues un alimento. Ese es el elemento central. Dentro del alimento, ¿qué le das? Sólido, líquido, proteína o carbohidratos. Sí me voy explicando cómo se va diferenciando, pero el elemento central es alimentar a una persona. ¿Qué es lo que necesita y qué requiere? No es cualquier cosa, no es cualquier situación que a veces nosotros pensamos simplemente, ¿qué hacemos? Pues la clásica que detenemos algo, como cuando decimos, ¿qué te pasa? ¿Me duele la cabeza? Tómate un mejoral, punto. Es todo. Pero ¿qué lo está originando? ¿Qué lo está modificando? ¿Qué lo está alterando? No lo revisamos o no vamos a darnos ese cuestionamiento en lo que tú y yo estamos viviendo o estableciendo lo que tenemos. Entonces, como un apartado de entrada, de circunstancia, en lo que estamos viendo, esta pequeña conclusión que vemos en este recorrido que ustedes espero lo hayan visto, lo hayan estado revisando o se den la oportunidad, pues vamos a preguntar, ¿verdad? Que si la teología espiritual sigue siendo una ciencia no identificada o si al parecer este concepto de espiritualidad todavía está siendo tratado como algo que nos va a dar un objeto material y formal más amplio y a muchos esquemas posibles. ¿Qué es lo que tú piensas acerca? Por eso yo hacía la pregunta. ¿Qué es vivir una vida espiritual? Porque desde ahí va a tener la razón de ser, es cómo tú la interpretas, cómo tú la vives, y cuando podamos lograr esa convergencia básica, vale la pena, dice, seguirnos cuestionando o preguntando qué es la teología espiritual. Dice, sí, ¿por qué no? Solo a condición de aportar algo original en el planteamiento o en las soluciones, de lo contrario, se corre el riesgo de seguir con problemas tópicos, ¿sí?
seguir con dificultades, no yo creo, no yo pienso, no es que yo hago, no es que yo acá tengo, y comenzamos a vivirnos ejemplos. Hay gente que se mete a vivir una vida espiritual y de pronto hoy conozco a varios por lo que hacemos nosotros, que de pronto te dicen, no, la política es del otro, no, no te metes a la política, eso es malo. A ver, y entonces José, ¿qué andaba haciendo José con el emperador? Fue el que tenía todo el control del sistema, ¿sí? David, que era el rey de todo, pues, ¿qué tenía que hacer? Entonces, la negación hacia algo, porque está escrito, perdón, que dice, el problema grave del ser humano a través de esa historia o línea de tiempo es perece por falta de conocimiento. El problema está que no nos llenamos de un conocimiento que permita crecer y trascender, pero lo más importante, transformar, renovados en el espíritu o están transformados por medio de esa renovación. Si nuestra mente no es renovada, si nuestros hábitos, costumbres y tradiciones no son modificadas, entonces pues seguimos teniendo este modelo muy limitado en un proceso de transición que queremos regresar a ver o a vivir en un momento determinado de nuestras vidas. ¿Qué podemos decirnos? Esta delimitación dentro de las enseñanzas teológicas va a ser algo que nos va a alcanzar o darnos una enseñanza obligatoria en las facultades católicas, dice de teología, aun cuando en algunos lugares se injerte más bien en las cátedras o la historia del cristianismo de teología moral o la práctica pastoral. Vemos que en muchas ocasiones, por esa disyuntiva que se da en el concepto, dice algunas formaciones, como en nuestro caso, en este instituto, pues se le habla de lo que estamos viviendo para que tú tomes de alguna manera esa elección. En nosotros está el poder el de elegir. La idea no es acuñar un término que estamos viendo, sino por eso no es que sea un material extenso, sino, a ver, aquí hay un abanico grande de opciones que te hablan de esto. Tú tienes que discernir bajo la revelación del Espíritu en la guianza, es que te va a mostrar, que te va a direccionar, para que en ese convencimiento interior y personal tú hagas una transformación. Lo logras hacer y ahora ya tengo comprensión con el de enfrente. La manera de ver, pensar y hacer del de enfrente cree que está viviendo su espiritualidad. Por ejemplo, hay gente que se dedica a servir y piensa que esa es la manera de vivir su espiritualidad porque le ayuda a otros, pero descuida lo más importante que es su familia. Y ahí vienen las contrapartes que estamos viviendo, que estamos haciendo. Entonces, vemos ahorita que hay, voy a obviar nombres, pero vemos historias de personas que creyeron estar viviendo eso, dejaron lo más importante y al final pierden hasta la salud, la vida misma y la familia por dedicarse creyendo a servir y hacer algo en nombre. Dios no te va a dar algo para después que lo descuides o lo dejes o lo apartes de tu camino. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos tener muy en claro este modelo, esta situación de lo que estamos viviendo y trascendiendo para que tengamos. Entonces, vamos a anotarlo desde el momento que yo quiero compartírtelo esto, desde la parte semántica, cómo la parte lingüística tiene que ver para una comprensión más extensa de lo que tenemos. La teología, en términos ya no tanto del elemento de teo, Dios, logía, tratado de Dios, conocimiento, comprensión de Dios, sino es la iluminación de la fe. Lo que tenemos que ver es que la fe es esa convicción, es esa certeza, es esa determinación que tú haces con respecto a algo. Vamos a centrarlo. La fe es conocida y dada, ¿verdad? Porque creemos en un ser superior, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Entonces nos queda claro, esas cualidades, esas virtudes, nadie más las tiene más que la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún otro santo, ningún otro concepto que podamos tú y yo nombrar tiene esa cualidad. Por lo tanto, nadie se puede volver intercesor, nadie puede ser mediador. La única frase y expresión escrita es, justo mediador entre nosotros y Dios es Cristo Jesús. No hay nadie más. Entonces, en esa falsedad que nos han hecho ver que si tú le pides a X personaje
a X mujer, a X concepto, te puede estar dando. Es lo que activa porque también tenemos respuestas de esa vida espiritual. Y la gente dice, yo pedí y tuve respuesta. Yo hice esto y tuve respuesta. Lo que mueve es la fe con la que tú estás direccionando. Y es la gracia y misericordia del dador de la vida misma. Y ahí es donde nosotros nos perdemos y nos confundimos. Por lo tanto, desconozco que el origen es Dios. Y entonces en esa pérdida, la vida espiritual se vuelve más bien algo dogmático, que de pronto pareciera ser que es una fórmula. Me pasa algo, hago algo, porque sé que si doy, voy a recibir, porque sé que si pido, se me va a dar. Sí, pero siempre y cuando yo haga, dice muy clara la palabra de Dios, no te confunde. El que obedece mis mandamientos y los pone por obra. No hay truco, no hay así como que una falacia, te lo dice muy claro. Y en la espiritualidad es vivir esa fe. No es tampoco una ensoñación, no es tampoco algo, sino vivir en la certeza, en la convicción, en la dirección, en el sentido de que sabes que todo tiene su tiempo, de que va a llegar tarde o temprano esa situación que tú estás haciendo se va a dar. Pero estoy haciendo algo, no simplemente estoy, hablamos hace ratito de dos palabras que quiero que también las aprendas. No estoy pasivo. Soy un pasivo activo, es decir, confío, pero acciono, hago, me preparo. Esto que están haciendo ustedes, para muchos ahorita, viernes, quincena y con puente, el cuerpo lo sabe y quién sabe dónde anden. ¿Sale? Sergio ya dijo, ya nomás estoy terminando que se termine la clase porque yo tengo, y qué bueno. La verdad es esa, pero el hecho de estar aquí consciente y cambiar una cosa con otra, a la larga trae unos beneficios. No sabes de qué te pudo guardar el espacio, no sabes que tú, el hecho de haberte quedado en casa, el hecho de estar atento en esto, o sea, qué es lo que el universo en el plano espiritual se está moviendo, lo desconocemos. Pero quiero decirte que todo tiene una razón, todo, nada está en quietud, siempre hay un movimiento, es una permanente de la vida, el movimiento es una permanente de la vida. Entonces, ¿qué decimos? Se complementan mutuamente en todo lo que tú y yo estamos realizando. Preguntas, ¿habrá cabida para la espiritualidad hoy? Partimos que hay conocimiento y de que hay partes favorables y partes contrarias a la espiritualidad. Si tú los analizas, hay cosas que están bien, otras cosas que posiblemente no. Entonces, estos puntos que vamos a estar estudiando y como bien lo decía el doctor Arturo, en la próxima sesión se estarán viendo cómo aplicarlos dentro de la parte terapéutica, de la parte de la consejería, de la parte misma con nosotros, ¿sí? De manera personal. ¿Cuál será esa búsqueda actual de la espiritualidad? ¿Cómo tú veas cuáles son esos caminos que podemos tener para llegarle, ¿verdad? Los reparos que se ponen hoy en la espiritualidad, el significado mismo de la espiritualidad, los condicionamientos que están haciendo posible un nuevo planteamiento de la espiritualidad y bueno, las características de este nuevo planteamiento. Si ven ustedes entonces, estamos viviendo, que estamos creciendo, transicionando a través de esta formación, a través de esta experiencia, a través de estos elementos y conocimientos que estamos recibiendo, ¿cuál va a ser nuestra visión a partir de ahora? Es decir, ¿cómo llegué? ¿Y cómo voy a medir que sí estoy siendo transicionado o que estoy dando ese paso, ahora sí, de fe para poder cambiar algo que tenía? La teología espiritual, la vida espiritual o vida según el espíritu, o como decía alguien, o como le quieras poner, pero que sepas, se trata de una vida en santidad, una vida en el espíritu es la moral, el juicio, el respeto, el servicio, el dar, el construir, el ayudar sin esperar nada a cambio, sin esperar de alguna manera el favor con favor, porque entonces se vuelve utilitario, sino porque comprendo que es el creador de todas las cosas, por eso diezmo, porque comprendo que en Él está todo el amor, por eso amo, porque comprendo que en Él puedo tener esto, por eso, no es por uno, sino por la gracia. Cuando comienzo a sujetar el morir al yo para que Cristo viva en mí y sea el reflejo de lo que estamos viendo. Entonces, ahí es donde comienza nuestra transición.
Ahí es donde comienza uno a ver esa vida espiritual reflejada en las distintas áreas de nuestra vida. Comienza a ver un impacto, comienza a ver una transición, comienza a ver una restauración de todas las cosas en lo que tú y yo estamos realizando, en lo que tú y yo estamos viviendo para poderlo tener. Esa experiencia, dice, es la inmanencia, es la conciencia del sí, el conocimiento, el amor, lo que te decía ahorita. El hombre es un ser dotado de una fuerza interior que va más allá de lo sensible y de lo inmediato y le abre al conocimiento de la realidad que es distinta de él mismo y surge la claridad del amor que lo lleva a la plena comunicación con los demás seres, a poder tener esa conexión, ser sensible a las cosas que está pasando, no como algo o como un elemento central de poder aprovechar en una situación ese espacio, ese momento, sino que tomo conciencia, fui diseñado para esto. Esta clase, este momento, este espacio, este tiempo, ni tú ni yo lo teníamos conscientemente establecido. Hoy fue el día diseñado para esa transición. De ti y de mí depende cómo transicionamos con lo que estamos viviendo. Lo que yo te estoy hablando, lo estoy reconstruyendo. Lo que yo te estoy hablando me está sirviendo primero a mí, porque esa vibración de onda me lo digo a mí. Por eso Dios nos dice, dígale enfermo, sano soy, es decir, necesitas tú estar en ese diálogo, en ese pensamiento, en esa interacción, introyectando una vida de poder hacer eso. Pero ¿qué decía algunos es, pobre mendigo de mí, mejor quisiera quitarme la vida? Eso habla de una situación donde entras a un estado donde tu fe comienza a ser lacerada, donde tu fe comienza a desvirtuarse y apartarse de la verdadera esencia de lo que es la vida espiritual. Y ahí es donde nosotros necesitamos estar firmes y sólidos en lo que decía en la pregunta con la maestra Angélica, que es una vida espiritual. Pues es una vida donde me fortalece. Es una vida donde sé que hay pruebas. Es una vida donde sé que hay que pasar montañas y mares y que me van a llevar al desierto. Invariablemente, eso lo va a transicionar todo mundo. No es de que salgo y aquí estoy y agarro mi avioneta y ya no pasó nada. No, vamos a transicionar o pasas por el mar o pasas por el desierto. Y vas a subir una montaña y lo que sigue vas al valle y otra vez. Y esa es la vida. Vamos transicionando hasta llegar y te va a tocar y entonces te prepara y te fortalece para que cuando estés en el momento tomes tu montaña. Es decir, el propósito por el cual tú y yo fuimos diseñados. Ese es cumplimiento del color que tú y yo estamos haciendo para poderlo vivir y establecer. Entonces, el reino de los cielos se crea en la transformación de la mente, de los pensamientos y por consiguiente tiene un efecto correspondiente en emociones, acciones y resultados. Yuhu, a ver, modelos de vida, ¿cómo te das cuenta en el sistema? Voy a pedirse en el sistema de tu salud. Si te hacen una evaluación ahorita, ¿tú cómo te consideras que estás en tu sistema de salud? Del 0 al 10, ponle un número. En el siguiente, en tu desempeño profesional o de trabajo, ¿cómo te sientes? ¿El trabajo que tienes te da lo suficiente? ¿O cómo estás? Ponle un número. En tu formación académica, ¿estás satisfecho con lo que has logrado? ¿Hasta dónde has llegado? ¿O todavía tienes aspiraciones? ¿O todavía hay sueños? En tu relación con los demás, ¿a cuántos realmente conoces de tu cuadra? Y conocer, me imagino, entrar a tu casa, que sepas, que convives y que estás. No nada más que es el médico, que es el de la casa grandota, es el que te cae el carro bonito, sino realmente conocerlos, interactuar y convivir con él. ¿Cuánto aportas a tu comunidad? ¿Cómo ayudas y sirves al prójimo? Como una manera o hábito de vida. ¿Cuánto tiempo te dedicas para ti, para tu familia? En la parte de tu mentalidad espiritual, ¿cómo crees que estás viviendo tu relación con Dios? Y dejé la última como un batazo de cuadrangular.
que va a doler. ¿Y en tu economía cómo andas? Porque es donde nos atoramos y vemos y pensamos. En el equilibrio de estos elementos que te acabo de dar, en ese equilibrio es, no es para meter una cuestión lacerante o de señalización o de juicio, sino para ver el aquí y ahora, en qué momento estoy para que de aquí voy a partir. Y entonces ahora sí, comienzo a planear, a organizar, a querer por áreas. No nada más me cargo en una, es el equilibrio de todas. Puedes tener algo muy pequeño y ser feliz. Puedes tener algo mediano y ser feliz. Y puedes tener todo esto y ser feliz. Pero en muchas ocasiones tienes todo en ese equilibrio y pierdes. ¿Qué es lo que hizo la diferencia? La mentalidad. El reino de los cielos, dice, es un estado de conciencia que alcanzas cuando tu mente y corazón están en perfecta unidad y armonía con Dios. ¿Sí? El corazón siente, el corazón se apasiona, la mente le da dirección. Uno es el qué, otro es el cómo. ¿A dónde voy? ¿A dónde dirijo? ¿A dónde estoy dando esta relación de todas las cosas que vamos viendo o que vamos teniendo? Pero tenemos creencias limitantes. Sí, pero usted no sabe acá cómo son en esta parte. Sí, pero usted no conoce a mis hijos y a mi esposo. Sí, pero usted no conoce en dónde estamos haciendo esto. Sí, entonces ese concepto de hay un mundo hostil, hay un mundo real o benevolente, hay un mundo mental pobre. Nuestros juicios interiores irracionales no son nuestra realidad. ¿Qué hacemos? Interpretaciones. ¿Qué vemos? También pérdida de valores sociales, posesión. Todos nos vemos la posesión, el conocimiento, los logros. Es que tengo, es que logro, es que logro, es que hice. Y nos perdemos. La transformación verdadera es crecer, evolucionar y contribuir. No esperando nada. Crecer, evolucionar, contribuir. Ayudar al otro. O decían la filosofía popular. Haz el bien sin mirar a quién. ¿Sí? No esperes. Es que si va y es que si esto, porque todavía nos seguimos moviendo en muchas líneas, mucha gente de carácter, voy a ponerle ahora sí, espiritual, religioso, que vive en distintas denominaciones de iglesias, sí se sigue llevando todavía por la apariencia, al grado de que como te ven, te tratan, ¿sí? Como te ven, te tratan. Como te ven, vas haciendo estos modelos en todo lo que tú y yo estamos realizando y viviendo. No es una figura, Dios es una esencia. Aquí puse para que veas esto que estás viendo atrás en el ser. Si tú lo buscas en la Tierra, ¿qué es lo que hace que la Tierra o el universo esté como así estático o paradito o sostenido? No son más que las cargas energéticas que tenemos. Entonces vivimos en un mundo espiritual que no vemos, pero que existe. Que no lo tocas, pero que existe. Que no lo entiendes, pero que existe. Y entonces la respuesta es, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, lo creas o no lo creas, el mundo espiritual existe. De tal manera que Dios no es un elemento del mundo, sino su creador. Está fuera de ese concepto. Él es todo, en el todo. Por eso nosotros no podemos separar que esto es secular y esto es de espiritual, no, porque la vivencia es, se creó el mundo para vivir precisamente esa experiencia. De tal manera que el avión disfrútalo. El coche disfrútalo, el alimento disfrútalo. Nos dice o nos recomienda, pues no abuses de tanta comida donde un animal tiene esto. ¿Por qué? Porque hay consecuencias. Pero también nos lo dice, come y bebe. No es lo que entra por la boca lo que contamina, sino lo que de ella sale porque son emociones, pensamientos y todo lo que traemos en nuestra cabecita, en nuestro corazón guardado. Entonces aquí vamos a estar nosotros revisando qué es lo que acontece en lo que tú y yo hacemos. La espiritualidad, y no sé si hasta aquí podamos
hacer esta pequeña pauta, Arturo, tú me dices, la espiritualidad es, a ver, no todos somos hijos de Dios porque en el universo, en el mundo, en la sociedad, todo el mundo decimos, es que yo creo en Dios y es el mismo Dios aquí en todas partes. No, una cosa es ser una criatura porque somos creación de Dios como criatura y otra cosa es ser hijo o hija de Dios. Es donde yo recupero la identidad. Cuando tú tienes una identidad, entonces hay una relación. Cuando hay una relación, hay conocimiento de Dios. Cuando hay conocimiento de Dios, hay una fe. Cuando hay una fe, hay acción. Cuando hay acción, hay resultados, hay evidencias. Trascendemos, vivimos el proceso. Arturo, comentario, vemos, pausamos, ¿qué nos seguimos diciendo? ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar por aquí a los compañeros si nos ayuda a dejar de compartir pantalla. Tantito, sí, ahí está. Sí, y bueno, podríamos nosotros ver con lo que estamos escuchando ahorita que la parte de la teología espiritual va más allá que un dogma, va más allá que doctrina, va más allá que tabú, tiene más que ver con una relación, con una vivencia, con un crecimiento, con una trascendencia, y todo aquel que la practica tiene resultados. Así que vamos a, vamos a escuchar preguntas, aportaciones. ¿Quién se anima a levantar su mano? Adelante. Bueno, pues yo arrebato y quiero empezar. Y yo quería, buenas noches, yo quería comentarle que cuando Martín Lutero se escapó, él se escapó de la católica, se escapó del circo romano, quienes no creen en la verdad y solamente hacían su propia verdad, su propio circo. Y como era así como es así en el mundo, pues es así en la religión. Y si de ahí nos surgió, ¿por qué venimos todos creyendo eso? Porque si vemos el crecimiento de la ideología establecida por el catolicismo, que prevaleció durante muchos años, se fue extendiendo en muchas áreas del mundo. Y entonces te decía yo ahorita, en ese siglo donde viene a ser descubierta América, que decimos descubierto, ¿no? Si no vino la revelación, pues ¿qué hicieron? Vamos a hacer un dogma y trajeron monjes para hacerlo aquí en la iglesia. Entonces, nuestra sociedad, ¿qué encontraron? Ah, estos cuates le atinan acá y todo lo demás, vamos a tenerles todo lo demás. Entonces crecieron. Si vemos, nuestro México es conocido por todas las construcciones, ahora sí, de antaño, en monasterios, en iglesias, en todo lo que teníamos. La diferencia de había en algunas iglesias los apartados donde ahí se entrenaba a las personas que tenían el poder. Ahí iban los religiosos de los plebeyos, no a todo el mundo. Se enseñaba a quienes iban a tomar el poder, es decir, a esa jerarquía que ya se estaba estableciendo. Pero era el aval lo daba la iglesia. Por eso, cuando podemos entender que se ataca o se señala, y yo te lo digo con un principio, de que se critica mucho a Benito Juárez, en el caso de nuestro México, por si hay alguien fuera, ¿verdad? En el caso de nuestro se critica mucho a Juárez, pero debemos de entender que él lo que quería pretender no estaba negando su práctica, su desarrollo espiritual. Lo que estaba haciendo es establecer la libertad que todos debíamos de tener para que no estuviera centrada en una sola institución, que era la iglesia. Entonces hace esa separación y división. Pero pues a través de la historia lo hemos visto como una negación, como una aberración, como algo malo, y aquí estamos teniendo. Que él practicaba otras cosas, pues es otra situación que no es el punto central de esto, sino entender que en esa transición de tu pregunta, Daniel, es muy claro porque prevaleció. Entonces, la iglesia en México de carácter protestante no surge o llega hasta los años 20, o sea, siglos después comenzó a llegar. Y en la actualidad, pues ha ido creciendo. Los últimos años el crecimiento ha sido exponencial, la verdad de las cosas. Pasamos de miles a millones en nuestro México de creyentes que podemos tener. Simplemente en nuestro estado, en Tamaulipas, desde, vamos a decirte, de un padrón registrado de personas adultas,
Estamos hablando de cerca de 3 millones y cerca de 100,000 personas podemos tener esa capacidad de decir soy creyente en Cristo. Entonces va creciendo cuando antes no había, cuando antes no existía esa posibilidad. Pero ¿cómo crece? Por modelos, porque la gente te está viendo. Ah, yo conocí a Daniel, era así, y desde que entró aquí es así. Pero por eso Ah, una gran responsabilidad. Si tú y yo no somos transformados por esta capacitación y formación que estamos llevando, el resto dice, mira, y esos son los licenciados en consejería. Y mira, esos son los máster en teología. Si tu transición de vida no es un modelo, fracasó el concepto. ajá, y también quería comentarle ahí cuando hizo la pequeña encuesta de conciencia contra Dios, ahí yo le salí 5 a todo, hasta risa me dio al final, dije, wow, un 5 que mi relación con el Señor también. Bueno, es un autodescubrimiento. Ahí te das cuenta y eso también te marca una gran posibilidad. Estoy en plenitud para seguir creciendo. ¡Wow! ¡Qué posibilidad! Si todas llegas a 10 te sientes que ya eres casi el hijo de Dios. Entonces, pues ahí es donde viene otra vez el proceso. Yo otra vez, no, 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 siempre el ver que hay una gama de posibilidades que Dios tiene y que no es malo llegar a ese extremo, pero no es el límite. Puedes seguir creciendo y creciendo y creciendo, porque Dios es un concepto de multiplicación. Tú das, tú recibes, multiplicado siempre todo. Perdón, Sergio, ya te mantuve, ya te cansaste de la manita arriba. Dale, adelante. Alfaro. Sí, perdón. No, todo bien, doctor Alfaro. Aquí más que nada, la manita como es digital, esa no se cansa, es la ventaja. No, y aparte interesante lo que está comentándonos y lo que los compañeros también están preguntando. Me llamó la atención, no sé mucho al respecto, pero yo quiero pensar en algo que es la palabra que voy a usar, sincronicidad. Y Ujú. voy a mencionar algo que pasó hace el lunes pasado. Un gran colega y amigo artista, gran artista arenero que hacía esculturas de arena en Puerto Vallarta, Francisco Javier Calvillo, por un accidente, pues una explosión en su domicilio, no logró sobrevivir. A sus, iba a cumplir 40 años. Fuimos compañeros en la universidad, en la Escuela de Artes. Y bueno, uno nunca está como consciente de... Ahorita voy a llegar a la pregunta por la imagen que al final vi, que compartió usted en su presentación. Sí. Pero me llamó la atención que revisando el trabajo que había hecho y las esculturas y lo que estaba haciendo, yo desde que lo recuerdo, una persona muy noble, muy cálida y bueno, no paran de hacer en los noticieros de hablar de él y porque logró en 18 años dejar una marca muy particular ahí en Puerto Vallarta, para los vallartenses y para el mundo, y de México para el mundo. Entonces, viendo, por ahí hablaba de sus obras, y hay una obra bien interesante donde hace referencia al toroide. Entonces, el campo toroidal, la última imagen que usted nos puso, y yo no sé mucho al respecto, pero algo había visto, tiene que ver con geometría sagrada y no sé si este campo toroidal, esta imagen que nos pone el cuerpo y la dona que parece una figura de dona en la parte de atrás, eh, ¿qué más me podría o nos podría comentar al respecto? Porque quiero entender que esto, ¿qué sería? Como esta expansión de este campo que permita la no interferencia, la conexión total, plena, la no separación, o de qué manera podemos interpretar esta última imagen que nos comparte. Y aquí es donde digo que creo que es sincronicidad. Yo al ver la imagen, no sé por qué, solo pensé, dije, es el campo toroidal. Esta es tal vez la segunda vez que lo escucho, una mucho antes y una recientemente por mi amigo Calvillo en una de sus videos. Y me llama la atención que ahora se presenta frente a mí esta imagen y quisiera saber más al respecto desde sus palabras y su conocimiento, doctor. Gracias. Sí, en esa imagen, en los años, deja recordarme, fue un poquito antes, o en el proceso de la Segunda Guerra Mundial, Alexander Kirlian, o Kirliano, algo así, él también se preguntaba, porque ya había esas experiencias de las cuales estábamos hablando. Y entonces hay personas que tienen
se les conoce malamente, pero la Biblia los decía, ¿verdad? Y en la Biblia también decía, ¿verdad? Que decían los videntes. Es decir, la capacidad de ver una expresión en la cual vemos ese campo magnético que tú puedes producir. Hoy las neurociencias, las aportaciones que hace, nos describe que no solamente son nuestros cinco sentidos que normalmente del modelo aristotélico conocemos, los ojos, pues que es la vista, ¿verdad? El oído, el olfato, el sentido del gusto y el tacto, pero nos habla de que tenemos la propiocepción, la nocicepción, la equilibriocepción, la termocepción y la sinestesia. Aquí viene lo que la sinestesia es esa capacidad de ver ese proceso. Y entonces, Kirlian decía, bueno, si lo ve, ¿por qué yo no? ¿Y qué puedo hacer? Y surge que entonces la fotografía kirliana, la que medía con una colorometría la cantidad de emisión de energía, ¿sí? Que podemos nosotros emitir y sobre todo el color. Y lo asociaba. La producción de ese color me va llevando a ver en qué nivel de frecuencia estoy yo desarrollándome en la vida. Hoy ya hay aparatos que hacen una tomografía de la temperatura corporal completita, el escaneo de todo el cuerpo, y te van dando la particularidad. Y dentro de las emociones o situaciones que el ser humano pasa, de las simples y complejas, en esa acuñarlo, el simple es la felicidad. Tú eres feliz con lo que tienes. Daniel decía, yo llegué a todas al 5. Él puede ser feliz en eso. Y a lo mejor tú dices, vaya, qué limitado, qué mediocre. No, él es feliz en eso. Él es hasta eso, tengo esta casita, soy feliz. Y alguien dice, ¿por qué no tienes esto? Porque me gusta esto que tengo, soy feliz. Y entonces el concepto del amor sí se vuelve una situación compleja. Porque ahora me resulta que amas hasta a los perros y a las plantas, pero no puedes amar al prójimo. Entonces se vuelve complejo. Producimos energía y entonces ese campo que emanamos, insisto, tiene un colorimetría. Después ya, si vemos después una oportunidad con el pastor Arturo, el darles precisamente esos elementos que nos permiten todas esas frecuencias que el ser humano tiene. La cantidad para hablarlo, a ver si en la próxima sesión les puedo mostrar cómo está la imagen tomada y el equilibrio. Dice que normalmente la gran mayoría de los seres andamos en los 200 Hz, que es en la cuestión del coraje, porque no tengo ni logro lo que creo. Y entonces voy subiendo. El mayor porcentaje es en esa capacidad, como tú le decías. Entonces, cuando tú creces en esa emanación de tu campo, de tu aura, de tu energía, el elemento que le quieres ver, de tu espíritu, puedes transformar una atmósfera. Puedes transformar el lugar a donde tú llegas. Y no viceversa, que nos contamina, nos atrapa o nos consume otro elemento, porque nos absorbe, nos quita, ¿sí? Nos va menguando toda nuestra transición. Entonces, este modelo del que bien aceptas y es una conectividad. Entonces, ¿qué pasa en el mundo? Sí, y lo veo y lo siento. Por ejemplo, y yo sé que con Angélica existe una conexión, pero además porque tenemos años conociéndonos, porque hemos interactuado con el pastor Arturo. No nos conocíamos, ¡fum! Fue una fusión. Hay una identidad, hay una compenetración. No nos hablamos a cada ratito, no nos vemos, pero cuando llega a haber una conexión, estamos en la misma frecuencia, estamos en el mismo diseño, estamos en la misma idea, estamos en la misma inquietud de las cosas que van haciendo. Si le sumamos que en esta formación nos unimos, ve el impacto que vamos a poder tener, porque esa es la idea. Por eso empezamos con esta base. Vamos a formar personas que vivan desde su experiencia ese elemento, pero al ser enviados, trastoquen las esferas a donde son enviados. Vas a estar en gobierno, influye. Vas a estar en educación, influye. Vas a estar en el área de finanzas, influye. Vas a estar en las artes, influye. Ejemplo de tu amigo que acaba de suceder. ¿Qué es lo que acabas de decir de tu amigo? Bueno, lo A que a mí raíz me... de, a raíz de su pérdida, a raíz de su vida, está siendo conocido en el mundo, Sí, y creo que está tocando otras almas, otras vidas, cumplió, está cumplió su transformando. propósito, sí lo entendemos. Eso es De lo hecho, que me quedé pensando en queremos. eso.
y nos quedamos con que es lamentable y estaba bien joven y tenía un futuro. A ver, tú no eres Dios. Tú no eres el que va a regir. Los propósitos de Dios son insondeables. Y lo dice muy claramente en el libro de Juan. Vas a tener cosas que no aprendes, que no entiendes, pero un día vas a entenderlas. Lo escribe, lo escribe, tal y como tal. Entonces, pues ahorita su obra va a ser conocida, va a tener un impacto, va a dejar un legado y va a ser reconocido. Así le pasó a Van Gogh. Van Gogh era un miserable, era un pobre, no vendía, no tenía ni para comer. Muere y se vuelve famoso. Y así va a ser. Habrá muchas cosas que, repito, no lo entendemos. Entonces, el cuestionarnos, por eso, al menos una frase mía, Sergio, y te la comparto, y la comparto hacia el resto, le digo para poderlo entender, es que a Dios no se le estudia, a Dios se le cree. Sí, Nunca acabaríamos. El día que tú y yo podamos describir a Dios con nuestros conceptos y palabras, no, dejó de ser Dios. porque sería Lo reducirlo. encapsulamos, ¿sí? Entonces, pues esa es parte de la experiencia en este sentido, y sí, sí tiene que ver con esto que estamos viviendo. Es donde decimos, la ciencia ahí está presente. Lo único que hace Dios a través de la ciencia es revelarnos lo que ya existía. Por eso lo dice tan claro, no hay nada nuevo debajo del sol. Simplemente es revelado al que está viviendo una parte espiritual. ¡Pum! Viene la idea, viene la creación, viene la creatividad. Se están cumpliendo las profecías. La cuestión biométrica, todos vamos a traer el sello, o sea, está escrito que así va a ser, ya no te van a leer el ojo y todos tus datos van a aparecer ya. Ya no vas a tener que traer tu credencial ni andar indicando y perdí la cartera. Ya todo va a ser medio de eso. Está escrito. Uf. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues tener nosotros muy en claro en quién estamos confiando, en cuál es la verdadera situación de mi vida espiritual. Porque dice, apartados de mí nada somos, pero si estamos junto a Él, produciremos fruto y fruto en abundancia. Entonces, ¿qué nos toca? Permanecer. No vemos esto, permanecer. Es que no se da, permanecer. Y cada vez mi función es, en lugar de que aparentemente se separe el proceso, cada vez que permanezco, se acerca el cumplimiento. Y en un momento, tu vida transiciona y trasciende en la historia de la humanidad. Dejas un legado. Sí, muchas gracias, doctor. Creo que eso es lo que está pasando y me dejó esta reflexión justo como dijo. Creo que no se fue prematuramente, sino creo que ya tenía un despertar de conciencia. Los comentarios que escucho que refieren a él, pues siempre hablan de una persona muy cercana, muy, de hecho, cuando yo lo recuerdo como compañeros hace ya 22 años, 23 años, muy agradable persona y bueno, creo que en su obra lo fue virtiendo porque sus últimas obras hacían mucha referencia, bueno, todas, pero las últimas más, a la espiritualidad, Así es. a esta conexión y creo que él intentaba dejar en cada obra ese sello. Por eso ahora esta que vi, que mencionaba lo del campo toroidal y dije, wow, o sea, estaba, me parece que ya, pero lo decía con una sencillez, ¿no? Y disfruta la Claro. vida, siempre eso compartía, entonces bueno, creo que su obra ahí lo dejó. Gracias. Pues aquí les paso otra frasecita. Espero te sirva, Sergio, que en el crecimiento del desarrollo espiritual de cada uno de nosotros lo pensemos de la siguiente manera. Que tu crecimiento sea que tu techo sea el piso del otro. Que a donde tú llegas, el otro ya no empieza de cero, va a empezar acá. Así sea. Y así es lo que vamos haciendo. Yo sé que muchos de ustedes, si se lo determinan, si ven algo en tanto en Arturo y en un servidor, y hay algo motivante, si tú lo tienes, nosotros vamos a ser el techo de muchos de ustedes. Van a superar lo que estamos viviendo y haciendo. De eso se trata, de dejar un legado. Jesús nos lo dijo. Las cosas que ven, más grandes y mayores, las harán ustedes. Y la clave está en creer. Gracias a ti. Gracias. Y te mostraré cosas ocultas, ¿verdad? Así. Dice el Señor. Creo que con ese vínculo
ahorita lo comentaba Sergio, a mí en lo personal, la experiencia que tuvimos con nuestro presidente en Uruapan, a mí en lo personal me impacta cómo es el nivel de espiritualidad que llega a desarrollar una persona que llega a entregar su vida por amor al pueblo. Yo sé, decía él, yo sé que me pueden matar, pero esto no termina aquí. O sea, venció la muerte, venció ese miedo, venció la intimidación y hoy, pues así como lo mencionaba de Van Gogh y mencionaba de otras personas, hoy su nombre es mencionado, va a estar en algunas monedas de otros países. O sea, ya queda como un legado de lo que es él, de lo que fue él, y entonces creo que ahí también se desarrolla un nivel de espiritualidad muy fuerte. No sé Así si es. alguien más quisiera comentar algo. Ok, pues Bueno, vamos bye. a, a cerrar entonces, doctor Alfaro, pues gracias. Tema No, bien interesante. al Gracias. contrario, muchísimas gracias y bueno, pues estaremos al pendiente, Arturo, y pues agradecerles. Esperemos que esta información no quede únicamente en la parte cognitiva, sino también en la parte espiritual y que pueda ser un parteaguas en comenzar o recomenzar a esa reconstrucción, que nunca es tarde, todo llega, todo tiene un propósito, todo tiene una razón de ser. Cambia tu mente y va a cambiar todo. La renovación está en la clave. La renovación del espíritu está en la clave. Nos lo dice muy claramente sus palabras. Así es que, pues bueno, bendecida noche. En esta situación, pues ahora sí les permite el espíritu en esa parte toral que les dé esa frecuencia, les active, les prenda, les conecte y les impulse a que vean, sientan y perciban su propósito en la vida. ¿Qué legado vas a dejar? ¿Qué legado vas a dejar? Pues buenas noches y nos quedamos despedidos. Feliz, feliz noche, Buenas gracias. Gracias, Descansen noches, si gustan abrir sus gracias. micrófonos. gracias, Gracias a Despedidos, Saludos, todos. buenas gracias a noches. todos. Feliz Noches para noche. todos Noches, un también. abrazo Gracias, para todos. maestros, por gracias compartir. Daniel, gracias Javier, Sergio. Bonita noche, Daniel y Abrazo, Kenia. Y- feliz fin de Todos aquí. Igual. semana. Feliz noche, pastor. Gracias. Susi, bendiciones, Susi. Qué bueno que estuviste por Un aquí. abrazo. Bendiciones, Eugenia. Gracias a todos. Noches, bendiciones.